Quien en las ciencias experimentales diga que la filosofía no es ciencia, es que no sabe qué es ciencia. Divulgar correctamente y no vulgarmente. Revistas y editoriales de prestigio, esto es decisivo. Es un círculo virtuoso y una bola de nieve también, en la que uno ya no puede llegar a abarcar todas las preguntas que se encuentra por el camino. Una progresividad siempre es esencial. La clave es, desde luego, el estudio, la reflexión y la comunicación con otros. En humanidades, más concretamente en economía, que es una ciencia humana, no puede serlo de otro modo, aunque las técnicas y las preguntas parezcan estar en otros sitios, el estudio, el pensamiento, ver qué cuentan otros, la reflexión, pues son lo fundamental. Aunque la investigación está muy hecha, porque lleva 25 siglos, desde Tales de Mileto hasta nuestros días, eso es humanidades o filosofía, sin embargo, el estudio siempre descubre nuevos aspectos. Es tan profunda, tan honda la realidad a la que, o por la que está interesada la filosofía, que es el corazón de las humanidades, que siempre en realidad hay al menos un nuevo punto de vista que hacer presente. Quien en las ciencias experimentales diga que la filosofía no es ciencia, es que no sabe qué es ciencia. La filosofía, que es la ciencia más profunda, que es la ciencia primera, la protesofía la llamaban los griegos, es verdaderísima ciencia, aunque de una manera distinta a como lo es la física, la química, la astronomía y la biología últimamente. Y lo que hacemos es reflexionar o especular, es decir, hacer preguntas más fundamentales que luego tendrán consecuencias prácticas, eso siempre es así. La investigación en las humanidades es estudio, reflexión y todos los hábitos intelectuales que son característicos del análisis racional de una temática. Ahí no hay laboratorio, ahí hay lectura, acopio de información y sobre todo discernimiento racional. Y luego el momento de la publicación. En la publicación es decisivo la coherencia, la unidad, la sintaxis impecable. Los artículos deben estar muy bien escritos. Tal como está ahora configurado el doctorado en Humanidades de esta universidad, pues permite una amplitud de miras bastante relevante y hacer algo muy novedoso. Para darse a conocer, primero hay que publicar, y hay que publicar en revistas y editoriales de prestigio. Esto es decisivo. No es fácil porque en estas cosas no hay camino, se hace camino al andar. Lo que hay que tener es un campo suficientemente serio que posibilite la investigación científica, de un lado. La tesis perfecta es un gran concepto en un gran autor que no esté demasiado trabajado. Para divulgar correctamente y no vulgarmente, hay que conocer muy bien la propia disciplina, hay que saber traducirla al lenguaje común y hay que evitar modas, aunque siempre habrá temas de actualidad, pero otra cosa son las modas. Las modas pasan y además si uno hace historia de la moda va a ver que se repiten constantemente, que son cíclicas. Uno no puede perderse ahí, un académico no puede perderse, puede aportar y puede evitar males, por ejemplo, mediante su trabajo de divulgación. Eso es fundamental. Es obvio que cuando trabajas durante años y tu trabajo es conocido, de ahí la importancia de esta visibilidad, insisto, en buscada por amor de difusión de la verdad y no por otros fines espúreos, obtiene fruto. Es un trabajo no solitario en el sentido de más señorial, más aristocrático, sino más racional y en consecuencia reflexivo, es darle vueltas a las cuestiones. Digo, la diferencia en el modo de investigar de ciencias experimentales y en el de filosofía, a lo que a mí alcanza y de lo que conozco, porque yo conozco fundamentalmente mi modo y no tanto el otro, pero sí de lo que conozco, está claro que mientras ese es un trabajo por de pronto más colectivo, de grupo, de laboratorio y atento a cuestiones experimentales, en donde necesariamente tiene que estar involucrados un grupo de personas, en filosofía sí, es más solitario, pero no en un sentido, como decía, más señorial, más aristocrático. No, lo es porque los hábitos de reflexión, de penetración racional, de argumentación, de hilación, son fruto del pensamiento y el pensamiento requiere una cierta soledad. La divulgación consiste en una especie de traducción a la vida cotidiana para responder con cierta prisa a esas preguntas que inquietan a las personas. Es una comunicación de tipo científico que es minoritaria en el sentido que son pocas personas, sin más. Entonces, las redes tienen que ser principalmente científicas. Yo creo que para darse a conocer, las redes sociales
tienen que ser utilizadas sin miedo, pero con cautela y prudencia, en un sentido serio. Y luego redes un poco más específicas, aunque estas de ordinario suelen ser repositorios, aunque sí permiten dar una cierta visibilidad porque puedes poner tu currículum. Ahí, por ejemplo, diría, ahora mismo están las que también las utilizo, ResearchGate y Academia.edu, una alemana y otra norteamericana. Los que estudian aman la verdad y difunden los resultados de esta búsqueda. Y eso influye necesariamente y de un modo bueno. Las redes de contacto son decisivas, internas, en la medida en que en tu propia universidad hay personas interesadas en el ámbito de trabajo que estás desarrollando. Nosotros tenemos una red interna en Francisco Vitoria. Las redes internas pues son un apoyo humano, personal y también científico, porque hay una confianza en lo que te van a decir y te van a criticar, que en otros ámbitos pues no lo hay en esa medida. Entonces se complementan muy bien las dos. Hay que desarrollar las dos. En economía, como los asuntos que se tratan son de mayor interés, esos congresos tienen con más frecuencia una dimensión internacional, más las economías están fuertemente integradas, hay organismos supranacionales, entonces la dimensión internacional de economía está mucho más desarrollada que en humanidades. La lengua por excelencia y es el inglés, las lenguas propias pues tienen una menor presencia. Digamos que la internacionalización y la presencia de redes externas ahí pesan mucho más, pero las redes internas son también muy importantes, porque en el día a día de la docencia o del trabajo pues vas a estar con las personas, con los profesores con los que estás todos los días y compartes los alumnos. Para tener grandes contactos y hacer estas redes de networking, lo primero que necesitas es publicar en buenas editoriales, que son las que la gente en general atiende. Esto es un poco injusto porque hay revistas editoriales francamente buenas, pero no se han actualizado en estos procedimientos que a veces son incluso de marketing y en ese sentido no científicos. Pero primero publicar y darse a conocer, y en segundo lugar, en congresos y en proyectos de investigación se abren puertas privilegiadas precisamente para invitar, y esto es una tarea que lleva años, a estudiosos relevantes y reconocidos en un campo, hacer contacto con ellos, mantenerlo y organizar cosas conjuntamente. De manera que al final se va tejiendo una red de conocidos, que son estudiosos, de contactos, si queremos llamarle así, que le da mucho peso en muchas universidades de muchos países distintos. Los proyectos que de verdad, por diversas razones, interesan a efectos de acreditación, a efectos de sesenios y a efectos de impulso institucional a la propia universidad son los proyectos. También los hay a veces no competitivos, pero los que interesan de verdad son los competitivos. Y de verdad, los que interesan son los competitivos públicos. Y de verdad, interesan los proyectos competitivos públicos, estatales o internacionales. Los autonómicos interesan un poco menos. Este es el segundo proyecto que nos conceden y para sorpresa nuestra nos concedieron el primero, porque realmente era podemos decir un experimento, porque yo no conozco ningún caso de alguien que presentara un proyecto con preguntas de tipo económico, aunque no solo, claro, porque también había preguntas de tipo filosófico y político, y ahora hemos incluido el aspecto religioso sobre el concepto de salvación que influye en todos los demás. Pues no, personalmente yo no sabía si esto iba a funcionar o no. Lo que tienes es que trabajar de un modo sistemático, científico, y que sea valorado y reconocido por evaluadores independientes, anónimos. Que haya un trabajo previo, un equipo que ya conoce el ámbito de estudio, que tenga ciertas publicaciones, no tienen por qué ser muchas, porque en algunos casos pues, los miembros del equipo estaban empezando, eran recién doctores, incluso han salido tesis dentro de los proyectos, pero que se viera una coherencia en el trabajo y en el trabajo conjunto. Esta es la manera fundamentalmente de conseguir un proyecto, trabajo organizado, sistemático, sostenido, con paciencia, a largo plazo, y van llegando los frutos. En la investigación, el modo de proceder es siempre un círculo no vicioso, sino virtuoso. Es decir, un efecto de retroalimentación en donde unos resultados producen nuevos resultados en última instancia. Entre estos primeros resultados y estos últimos hay toda una actividad intermedia. Una pregunta conduce a otras y esto crece. Es decir, es un círculo virtuoso y una bola de nieve también, en la que uno ya no puede llegar a abarcar todas las preguntas que se encuentra por el camino. Para eso están
pues los recién licenciados que quieren hacer una tesis doctoral. Para estas preguntas que van apareciendo o le van apareciendo a un investigador más senior, pues que sean otros los que se encarguen. En esto consiste la investigación académica y científica. Es un trabajo casi de largo plazo para una persona y de generaciones para una comunidad científica. Efectivamente, aquí está el efecto feedback o retroalimentación. Posibilita nuevas publicaciones y cada vez mejores, en mejores revistas, mejores editoriales, con mejores ponentes, con mejores congresos, ascendiendo en nuevas posibilidades de nuevos proyectos públicos competitivos. Va a ver que esas cuestiones fundamentales ya han sido tratadas, respondidas de diverso modo, aunque nunca de modo definitivo, y que ahí tiene un lugar. Si sientes la atracción por esta ciencia, empréndela. Inscríbete, haz la carrera, pero hazla desde el principio con fuerza, haz una buena tesis doctoral si te vas a vincular a una universidad, hazla con un buen profesor y a partir de ahí que se trabaje sistemáticamente, primero buscando sexenios, para lo cual tiene que haber un cierto número de publicaciones potentes, después acreditaciones progresivamente y después proyectos de investigación. Este es el ITER.